Bien, vamos a aplicar ahora entonces esta ley general que hemos hallado recientemente. O sea, que la derivada de P respecto a la altura, que es un fluido, es igual a menos ρ, la densidad, multiplicada por la gravedad. Entonces vamos a aplicarla primero a líquidos. ¿Qué característica tiene un líquido entonces? Que la densidad podemos decir que es aproximadamente constante. La vamos a tomar constante nosotros para simplificar, ¿sí? O sea, varía muy poco, entonces vamos a suponer que es constante. Y entonces vamos a ver cuál es la expresión de la presión en función de la altura. O sea, nosotros a lo que queremos llegar es P en función de I. Esa es la expresión a la cual queremos arribar. Noten que ya sabemos que en un plano horizontal la presión es constante. Entonces va a variar únicamente, como sabemos, en el eje vertical. Bien. Entonces, partiendo de esta expresión, de P de I igual a menos ρg, podemos escribir que el diferencial de P es ρg, diferencial I, ¿sí? Es una pequeña sustitución ahí. Y luego es una ecuación diferencial esta, supongo que estarán viendo en análisis 2 ecuaciones diferenciales, pero es una ecuación diferencial muy sencilla, de variables separables se denomina. Entonces voy a integrar en ambos miembros fácilmente. Integro el primer miembro de P y el segundo miembro ρg de I. ¿Y qué voy a hacer? Acá tengo un dibujo auxiliar. Vamos a mirar primero la parte izquierda de este dibujo. Esta no, vamos a ver después. Primero vemos esta. Tengo un punto cualquiera P1 a una altura I1 respecto al fondo y un punto P2 a una altura I2 respecto al fondo también. Entonces quiero hallar la diferencia de presiones delta P entre P2 y P1. ¿Sí? Puntos cualesquiera dentro del recipiente. Entonces voy a integrar la presión entre P1 y P2. Supongo que estoy como si fuera un buzo que está subiendo de P1 a P2, o sea, de una altura I1 del fondo a una altura I2, está subiendo, ¿sí? Entonces quiero saber cuál es esa diferencia de presión, ¿sí? Entonces va a ser la integral entre P1 y P2 en el miembro de la izquierda y en el miembro de la derecha que estoy integrando la diferencia de I va a ser entre I1 e I2, ¿sí? Bueno, esta integral es fácil, P2 menos P1 de un lado, y en este lado, fíjense ustedes, justamente ρ, al decir que es constante, sale fuera de la integral, ¿no es así? Y G también, voy a suponer también que G es constante, vamos a ver después que ya sabemos un poco que no lo he mencionado. Si estoy en un punto determinado del planeta y esto no es muy grande, se puede decir prácticamente que sí es constante, o sea, no hay un gran error con eso, ¿sí? Entonces, también sale G fuera integral y me queda simplemente la integral de entre I1 e I2 del diferencial I. Eso es I2 menos I1. Y eso es delta P. Entonces, P2 menos P1, la diferencia de presión que puede medir el buzo, por ejemplo, con sus instrumentos, que después vamos a ver cómo se llaman, los instrumentos que miden la presión, va a ser entonces menos ρg y esa diferencia de altura que tenga respecto al fondo. Noten que como I2 es mayor que I1, esto es positivo y entonces la diferencia de presión es negativa. ¿Qué significa? Que a medida que voy subiendo la presión es menor. Ya lo sabemos eso entonces, ¿no? Justamente por eso, de PDI, si es para arriba, fíjense que es negativo. ¿Esto qué significa? Que la presión disminuye hacia la superficie, lo cual es lógico, porque tengo menos fluido encima mío, ¿ok? Entonces la presión disminuye. Y viceversa, la presión aumenta hacia abajo, ¿sí? Entonces, acá lo tenemos claramente delimitado. De ahí viene el signo menos este. Puedo, si ustedes quieren, despejar y ver cuánto vale P2 en función de la altura. P2 va a ser P1 menos ρg y 2 menos I1. Eso sería la presión. Si yo conozco la presión en P1, entonces, supongo que la conozco, puedo calcular cuánto va a valer la presión P2, simplemente entonces usando esta expresión, ¿sí? Ahora, esto, digamos, desde el punto de vista de los fluidos y un recipiente, y sobre todo, por ejemplo, si fuera un lago o el mar, es bastante enojoso usar esta expresión, no es muy útil, es perfecta, pero no es útil. ¿Por qué? Porque están tomando la referencia respecto a qué cosa, respecto al fondo. Y eso, por ejemplo, si tengo un lago, no sé cuánto es la distancia que tengo hasta el fondo, ¿no? Puedo saberla, pero no es lo más cómodo. ¿Cuál es la mejor referencia? En el caso del mar o de un lago, inclusive de un recipiente, la mejor referencia es la superficie, que es así la conozco. Yo me voy a meter adentro del agua y entonces la superficie es la mejor referencia. ¿Ok? Entonces, voy a tomar ahora las medidas, si miramos el diagrama ahora a la derecha, desde la superficie. Voy a tomar la referencia, no del fondo, sino de la superficie, insisto, y a la presión que tengo en la superficie la llamo P sub 0. Usted dirá, bueno, pero no tengo líquido ahí.
No tengo presión. Bueno, tengo una presión que es la presión del aire, que eso lo vamos a calcular en el próximo video, que es la presión que hace el aire. El aire es un fluido también. Y si estamos sumergidos en él, hace presión igual que si fuera un líquido, obviamente. De distinta manera, distinto valor, pero digamos que el concepto es el mismo. Entonces, ustedes ya saben que existe lo que se llama presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Bueno, sería para nosotros todo el peso de la atmósfera que está sobre nuestro cuerpo, ¿no? Todo lo que hay encima nuestro de aire. Nosotros estamos como en el fondo de la atmósfera, ¿sí? Tienen que imaginarse entonces que esto fuera un recipiente, no de agua, sino de aire, y nosotros estamos justamente al fondo de todo, ¿no? Abajo de todo de la atmósfera, y arriba no hay nada. Sería la presión del espacio exterior, que es cero prácticamente. ¿Se entiende? Eso lo vamos a ver entonces en el próximo video. Por ahora sumamos que hay una cierta presión, que es la presión atmosférica, por eso lo llamé P sub 0, que está justamente en la superficie. No es la presión del fluido, sino la presión del aire que está encima de él, o sea, de la atmósfera, una palabra. Entonces vamos a calcular la presión en cualquier punto, por ejemplo P2, el mismo punto que antes, P2, como hice antes, pero en vez de tomar como referencia el fondo, vamos a tomar como referencia la superficie. Para eso hago un pequeño cambio en las variables acá, no es muy complicado. Entonces P0 va a ser esto, la presión acá, y la altura esta va a ser I0, y esto va a ser P2 e I2. Entonces cuando hago los cambios necesarios, pongo P2 igual a, en vez de poner P1, ahora pongo P0, que sería la presión entonces a la cual me estoy refiriendo, menos ρg, I2 menos I0. I2 menos I0. ¿Y qué es I2 menos I0? I2 menos I0 es esta distancia. ¿Qué es esta distancia? Esta distancia es la posición que tengo respecto a la superficie, o sea, lo que me he hundido, digamos, ¿no? Donde está el punto P2, respecto a la superficie. Esa distancia la llamamos normalmente h. La altura, o la profundidad sería en este caso, ¿no? No altura, sino, como estoy por debajo del agua, es la profundidad respecto a la superficie, ¿no? En la que estoy. ¿Sí? Noten ustedes, un cambio de signos muy importante, que I2 menos I0 es negativo, ¿no? I2 menos I0 es negativo, porque I2 es menor que I0. Si me estoy sumergiendo y estoy tomando como referencia la superficie, cualquier I va a ser menor que la altura, digamos, del agua máxima. Entonces, eso es menos H, como ustedes ven, y cuando reemplazo, me queda la expresión esta, P2 igual a P0, la presión atmosférica, menos ρg menos H, o sea, queda más al final, más ρgh. Y en definitiva, como P2 es un punto cualquiera ahora, ¿no? Llame P2, pero en realidad es un punto cualquiera, lo puedo llamar de forma genérica. Ahora P simplemente es la presión en un punto cualquiera a una profundidad H. Voy a tener esta presión tan simple. Entonces, la presión a una profundidad H es la presión atmosférica más ρgh. Esta es la ecuación simplificada aplicada a cualquier líquido, ¿ok? De densidad constante, ¿ok? Esta entonces es la que vamos a utilizar. ¿Sí? Y como ustedes ven es mucho más fácil y siempre nos vamos a olvidar entonces del fondo, y con este cambio de variables simplemente contabilizamos la distancia a la que estoy, ¿de dónde? De la superficie. Como ustedes ven, siempre aumenta la presión en el fluido, siempre va a ser mayor, también eso ya lo sabemos, vale la atmosférica en la superficie, y a medida que me voy hundiendo, la presión va aumentando con esta regla. Es una forma, como ustedes ven, muy fácil y es lineal, ¿no es así? Si esta es entonces la presión y esto es H, ¿ok? Parto entonces de la presión atmosférica y simplemente esto es P0. Entonces para H igual a 0, ¿sí? Tengo la presión atmosférica y luego crece linealmente una línea recta, como ustedes ven, con pendiente roja, ¿ok? Es muy fácil. Vamos ahora en el próximo video a calcular qué pasa si en vez de tener un líquido fuera un gas esto.